Muy bien, continuamos con nuestro curso de Derecho Privado, parte general. Habíamos quedado a mitad de la unidad 2, mitad. Sí, nos quedan las últimas cositas de la unidad 2 que me gustaría despachar, pero no rápidamente ni sin precaución, porque realmente son cosas importantes, ¿no? Lo primero, y tal vez más importante, que es lo último en lo que nos habíamos quedado, voy a tratar de hacer las letras un poco más grandes porque estuve viendo los videos que estuve haciendo. Estábamos trabajando el tema de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ley? Habíamos dicho que tiene tres grandes, ahí el programa habla de tres grandes principios: la territorialidad, la obligatoriedad y la vigencia. Esto no lo hemos tratado la vez pasada porque yo me manejo con otras categorías. La ley para mí es general, es decir, que se aplica a todas las personas en todo el territorio, obligatoria. Y con respecto a vigencia, me parece que no es tanto un elemento, sino un fenómeno que vamos a estudiar, que es el que vamos a investigar ahora. Además, la ley, a pesar de que no está en el programa, es abstracta. Es decir, que no se refiere a un fenómeno en un lugar y tiempo determinado. Esta ley que yo les digo que es abstracta es la ley en sentido material. No quiere decir que no haya leyes que, no cumpliendo con los objetivos materiales de una ley, no dejan de ser leyes por eso, como les he comentado, las leyes de expropiación o las leyes de declaración de interés parlamentario. Entonces, bien, con respecto a la vigencia, vamos a hacer una gran charla sobre el tema del artículo 7. Ustedes me dirán, pero si la última vez que vimos un artículo era el artículo 1 y ahora pasamos al 7, bueno, en realidad ya estamos viendo el artículo 5, el artículo 6. Acá cuando respecta a vigencia, podemos hacer referencia, si no me falla la memoria, el artículo 6 o el artículo 8, que habla de que las leyes son obligatorias a toda la población sin necesidad de que las mismas las conozcan, y que el desconocimiento de la ley no es un argumento válido para desconocerla, para que no sea aplicada, ¿no? Esto es algo que en algún momento lo hemos visto en Introducción al Derecho. No digo que lo hemos visto nosotros, sino que en general lo hemos estudiado en Introducción al Derecho, y que de alguna manera es la piedra fundamental del Estado de Derecho. El desconocimiento del derecho no te habilita a no aplicarlo. Es algo que nos lo han dicho desde muy chicos y que lo hemos tenido que soportar desde muy chicos, ¿no? Entonces es una noción que es bastante familiar. No está fuera de discusión. O sea, hay personas que consideran que no debería ser tan así, pero bueno, no vamos a meternos tanto en esa discusión. Tal vez si a alguno le pica la curiosidad y me lo quiere preguntar, lo podemos responder en un audio. Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa con la eficacia temporal y el artículo 7? Como ustedes saben, que lo estudiaron en su momento en Introducción al Derecho, las leyes entran en vigencia con la fecha que designa la propia ley, y en caso de que la propia ley no designe ningún tipo de fecha, al 8º día de su publicación. El gran problema está en qué pasa con las leyes y cómo se aplican las leyes a las situaciones o relaciones jurídicas existentes. Es decir, yo me casé acá en 1980, pasó el tiempo y llegamos a 2012. La pregunta es, si yo me divorcio en 2012, ¿qué ley se me aplica? Yo alquilé aquí en 2012, en enero, y en 2000, hasta tengo el alquiler hasta el 2014. Y en 2013 se sanciona una nueva ley sobre alquileres.
¿Se me aplica o no se me aplica? Acá no, me olvidé tal vez de mencionar algo bastante importante, que en 1987, si no me falla la memoria, se sanciona la ley de divorcio. Ustedes están tan familiarizados con la idea del divorcio que tal vez no lo sepan, pero hace muy poquito se aprobó el divorcio y no ha sido sin problemas. Entonces, bien, la pregunta es, ¿yo puedo aplicar estas nuevas leyes a las viejas relaciones o situaciones jurídicas ya existentes? Y para eso no es una pregunta fácil, no es un artículo fácil. Vamos a tener que hacer algunas precisiones respecto de qué son las leyes y respecto de qué partes de las leyes se aplican y qué partes no. Y sobre todo a qué relaciones se aplican y a qué relaciones no. El artículo 7 habla de las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes. Es decir, sí se aplican. Ustedes tal vez recuerden cuando estudiaron este tema en Introducción al Derecho que el derecho penal no se aplica bajo ningún punto y el principio de irretroactividad, etc. Bueno, nosotros en derecho civil y en proyección a prácticamente todos los derechos, salvo el derecho penal, como tenemos una ley particular que lo regula, nosotros tenemos que las nuevas leyes se aplican a las consecuencias. Este concepto de consecuencia no es gratuito. Entonces vamos a pensar en lo siguiente, una relación jurídica que se forma muchas veces va a tener su consecuencia jurídica de inmediato, razón por la cual no vamos a poder tener consecuencias distintas en ordenamientos jurídicos distintos. Si yo voy a comprar la gaseosa, voy, la compro, me quedo con la gaseosa, el que se queda con la plata, llego a mi casa, la relación jurídica ya no existe más. Se realizó, se cumplió y cada uno siguió por sus lados siguiendo con su vida. Entonces, no nos va a importar tanto cómo se aplica a situaciones que se extinguen de manera inmediata, o de manera instantánea, ya cuando lleguen a contratos vamos a discutir de eso, sino que lo que me van a interesar son las relaciones jurídicas que se mantienen en el tiempo. Y al respecto, vamos a hablar de lo que se conoce como los derechos siendo. No quiero utilizar la expresión latina, que es derechos infieri, pero son los derechos siendo. Entonces, en estos derechos siendo, son relaciones jurídicas que se mantienen en el tiempo, ocurre que hay situaciones o relaciones jurídicas o consecuencias de esa relación o situación jurídica que si bien ya nació, o si bien podríamos decir que existe al momento del nacimiento, las mismas todavía no se han consumado. Entonces, esta idea de los derechos siendo son derechos que todavía no han pasado a una etapa de consumación o de agotamiento de sus características jurídicas. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque no es fácil distinguir qué es un derecho siendo y qué es un derecho consumado y por lo tanto nos va a costar mucho trabajo aplicar nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas existentes. No es algo, esto se los voy adelantando, yo hasta el día de hoy yo lo estudio todos los años, un par de veces al año, porque esta es una clase que me piden mucho. Tenemos libros enteros del tema, tenemos jueces equivocándose, tenemos posturas diversas, entonces no es algo que ustedes puedan decir, listo, mirá, ¿sabes qué? Lo leo y ya está, y así se aplica y no hay discusión, ¿no? ¿De dónde me gusta leerlo a mí, a este tema? A mí no me gusta cómo Rivera lo trata. A mí me gusta el código comentado de Saig, ¿no? Saig es una página del Estado, tienen un código comentado gratuito, escrito por muchos autores. El autor que escribe esto, Gustavo Caramelo, es coordinador del código comentado. Es un excelente trabajo
en donde explican lo que son los derechos infieris, las clasificaciones, etc. Entonces nosotros vamos a tener todo lo que respecta, si queremos hacer una gran clasificación que nos va a permitir diferenciar más o menos qué son los derechos infieris y los derechos consumados, vamos a tener todo un estatuto que hace referencia a la Constitución de la relación o situación jurídica. Esa Constitución de la relación o situación jurídica va a estar consumada y por lo tanto va a mantenerse con el sistema jurídico del momento de la celebración. En cambio, tenemos acá una serie de consecuencias estáticas, no sé por qué le llaman estáticas, pero bueno, que son aquellas que todavía no han terminado de ser, que no han nacido, que están sometidas a un plazo, que están sometidas a la facultad de las partes, que están sometidas a una gran cantidad de razones, razón por la cual todavía no se ha terminado de consumar. Y al respecto, lo que dice el nuevo derecho es que si sale una nueva ley que modifica esas consecuencias no consumadas o que todavía no avanzaron, que todavía no se podría, la palabra que suelen utilizar algunos autores, que responde a un sistema viejo, era la palabra que utilizaba Vélez Sarsfield, era de derechos adquiridos. Derechos adquiridos en realidad no es la mejor manera de referirse al tema, pero bueno, no quiero mezclar mucho el tema, pero sí, derechos adquiridos es una concepción vieja, pero lo que voy es, la consecuencia que todavía no ha iniciado en sus mecanismos con intenciones de consumarse, es una consecuencia que todavía está haciendo. Y por lo tanto este nuevo derecho se le va a aplicar. Un ejemplo de esto es el tema del divorcio. Cuando aparece la ley de divorcio en 1987 y aparecen las primeras demandas de divorcio, quienes se casaron antes de 1987 sostenían que esa ley era inconstitucional por ser retroactiva, ya que afectaba una relación jurídica que había nacido o había sido constituido en 1952, por ejemplo, ¿no? Esos matrimonios que duraban muchos años, en aquella época, bueno, vamos a hacer que sean un poquito más jóvenes, del 72, ¿no? Entonces, un matrimonio en donde una de las partes evidentemente no se quería divorciar y planteaba esta situación. ¿Qué terminan diciendo los jueces? Terminan diciendo que el divorcio, la disolución de un vínculo jurídico, es una consecuencia que todavía no ha sido ejecutada, que todavía no se ha consumado, razón por la cual yo le puedo aplicar esta nueva ley. No sería válido, supongamos, si este casamiento que sale en el 72, si en 1974 saliera una nueva ley que modifica la cantidad de testigos en el matrimonio. Supongamos, actualmente la cantidad de testigos es de 4. Supongamos que modifica a 6 la cantidad de testigos en el matrimonio. Y dice que no deben ser familiares, hace una serie de cosas porque, qué sé yo, hubo muchos matrimonios truchos, entonces se pidieron más requisitos, unos requisitos de formalidad más fuertes. Ahora, quienes se casaron en el 72 no pueden ver su matrimonio afectado porque la situación de constitución ya ha sido agotada y por lo tanto ya se ha consumado en sí misma. A pesar de que sea una relación jurídica que sigue existiendo, esta ley del 74 no puede afectarla porque la constitución es una consecuencia ya consumada. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Es que este es el primer párrafo del artículo 7, ya vamos a ir a más cosas. Entonces, tenemos esto, ¿no? Las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas, y ahí si nos preguntan tenemos que hablar del concepto de consecuencias, ¿no? ¿Qué es una consecuencia, esta situación, etcétera? Ahora bien, tenemos un gran problema. Esto se conoce como principio de aplicación inmediata.
Esto sale, yo les dije que, creo que se fue de foco, yo les dije que esto, que Vélez utilizaba un mecanismo distinto. Vélez utilizaba la doctrina de los derechos adquiridos hasta que en 1968, con la reforma 17.711, de la que le hablé en otro momento, se cambia por este sistema en base a los estudios de un jurista francés que se llama Rouvier. Rouvier escribe un libro, Los conflictos de las leyes en el tiempo, y es adoptado por Borda con unas pequeñas modificaciones que hicieron enojar a Rouvier. A Rouvier no le gustaban, y el Código Civil y Comercial de la Nación adoptó este código, este mismo sistema, con una pequeña modificación. Entonces, si ustedes van y les preguntan, bueno, ¿de quién es la teoría del artículo 7? De un jurista francés de nombre Rouvier, que habla del principio de aplicación inmediata. En su segundo párrafo dice que las leyes no tienen efecto retroactivo, es decir, no pueden ser afectadas hacia atrás, salvo que ellas mismas lo dispongan y siempre y cuando no afecten garantías constitucionales. Bien. Entonces, tenemos un principio general de aplicación inmediata. Después tenemos una primera regla, que es la de la irretroactividad. Es decir, las leyes no pueden afectar el pasado. Tiene una pequeña excepción: que ellas mismas se declaren retroactivas. Las leyes civiles pueden declararse retroactivas. ¿Cuál es el único límite que tiene esta excepción? No afectar garantías constitucionales. Y si ustedes dicen, bueno, ¿y cómo puedo hacer para yo no afectar garantías constitucionales? La única vuelta que yo le encontré a esto es que la ley sea beneficiosa. La única manera en la que una ley retroactiva podamos decir que no afecte garantías constitucionales es que la misma sea más beneficiosa que la ley anterior. Pongo un ejemplo. Cuando yo cumplí 18 años, la mayoría de edad era de 21. Razón por la cual, en principio, no era mayor de edad. Pero un año después, antes de que yo cumpliese 19 siquiera, la mayoría de edad pasa a ser de 18 años. Podríamos decir que el hecho de que yo haya cumplido 18 años ya se había consumado, porque de hecho yo ya tenía 18 años. Razón por la cual esta nueva ley no se me aplicaría. De hecho, ahí pasé un par de años en un limbo en donde no sabía si era mayor de edad o no. Pero este aquí que sí se me aplica. ¿Por qué? Porque la misma ley decía, esta situación afecta a todas las personas que ya hayan cumplido más de 18 años antes de la vigencia de la ley. Es decir, todas las personas que ya habíamos cumplido antes de la ley, nos beneficiaba esa ley. La típica también, que esta la suelo usar mucho de ejemplo, es cuando damos beneficios retroactivos. Si alguno de ustedes trabaja, pasa mucho con los docentes, si alguno de ustedes tiene parientes docentes, que los aumentos que se negocian en momentos del año se logran conseguir con cierto grado de retroactividad. Es decir, supongamos, el día de mañana el acuerdo paritario que hacen los trabajadores en el gremio al que yo pertenezco con la patronal, y consiguen un aumento del 5%, flojo, ¿no? Bueno, un aumento del 10% retroactivo a mayo, ¿no? Y nosotros ya estamos en agosto, casi empezando septiembre. ¿Qué me van a decir? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo el día de mañana, ¿no?, voy a cobrar, y voy a cobrar toda esta situación porque esto ya afectó a situaciones que ya habían sido consumadas, como es el pago de mi salario, pero se le va a aumentar. Obviamente yo no me voy a ir a quejar, yo no voy a decir, disculpe señor juez, esta ley es inconstitucional porque afecta retroactivamente mis derechos, los afecta de manera positiva. Se me ocurre, como ejemplo de situaciones
que no afecte garantías constitucionales. Hace poco, y cuando digo hace poco, digo hace un año o dos, cuando fue la reforma jubilatoria, en diciembre, ustedes vieron, la reforma fue en diciembre de 2018, si no me falla la memoria, o diciembre de 2017. Sí, diciembre de 2018. Los aumentos jubilatorios que se daban 2 veces al año iban de septiembre, creo, a mayo. La cosa es que esta nueva ley planteaba aumentos cada 3, o sea, en 3 instancias durante el año, y decía que comenzaba a regir en mayo de 2019. Entonces uno diría, bárbaro, no es retroactiva. El abogado Pastor, que es un abogado que viene luchando por los derechos de los jubiladores hace un montón, de los jubilados hace un montón, planteaba que esta ley era retroactiva, porque una de las cosas que también hizo fue modificar la fórmula. Ustedes saben que hubo una gran pelea, hubo gases lacrimógenos, hubo un montón de cosas. Está muy bueno ver las noticias, chicos. Pastor, ¿qué sostenía? Que el aumento de mayo se digitaba sobre la base de toda la pérdida del poder adquisitivo que había ocurrido durante este segmento, es decir, durante el segmento que va de septiembre a mayo. Razón por la cual durante el periodo que va desde septiembre hasta diciembre, el señor Pastor sostiene que ya se habían consumado todos los aumentos que le reconocía la anterior reforma, que le daban un aumento superior. La fórmula de la vieja ley del 2018 era menos beneficiosa para los jubilados, razón por la cual menos beneficiosa dependiendo de muchísimas cosas. Una de las cosas era la jubilación, la inflación. Entonces, Sánchez Pastor lo gana este juicio porque se decía que una ley, a pesar de que había sido sancionada en diciembre de 2018, y que la ley decía, esta ley empieza a regir para el aumento de mayo de 2019, Sánchez Pastor dijo, no, a mí me están violando mi derecho a la propiedad, que está en el artículo 17 de la Constitución Nacional, porque yo todo lo que fue el periodo septiembre-diciembre gané con la fórmula. Y eso ya pasó, y eso ya ha sido consumado. ¿No? Para ponerles un ejemplo de cómo a veces estas discusiones se vuelven muy finas, yo les lo tuve que leer varias veces el fallo ese, me acuerdo, porque digo, pero ¿dónde está la retroactividad si la ley fue en 2018, fue en diciembre, decía que iba a regir en mayo? ¿Dónde está la retroactividad? Y Pastor la encontró, y Pastor logró que se le aplique de septiembre a diciembre la fórmula de la vieja ley, de diciembre a mayo la fórmula de la nueva ley. Y obviamente a partir de mayo en adelante la nueva ley, porque ya estábamos hablando de una situación jurídica nueva. Entonces, bien, tenemos entonces bien en claro, regla general, principio general, aplicación inmediata, regla y retroactividad de las leyes, excepción, retroactividad de las leyes cuando las mismas lo dispongan y siempre y cuando no afecten derechos constitucionales. Segundo párrafo, listo. Ahora viene el tercer párrafo, que es bastante sencillo, pero a veces genera una pequeña molestia. El tercer párrafo dice, las leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución. Entonces, ahí uno siente que le tomaron el pelo. ¿Por qué? Porque acá acaba de decir que las nuevas leyes sí se aplican y acá me dice que las leyes no se aplican. Bueno, la palabra clave en todo esto, y es un concepto que estaría muy bueno que lo empecemos a tener en cuenta, es la palabra supletorio. ¿Qué significa que una ley sea supletoria?
Para eso tenemos que diferenciar. Las leyes de las que está hablando acá son leyes obligatorias, son leyes imperativas. ¿Cuál es la diferencia entre una ley imperativa y una ley supletoria? La ley supletoria es un tipo de ley que sirve para llenar los vacíos de la voluntad de las personas cuando las personas no se expresan. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón que recurra tanto al ejemplo de matrimonio, me casé hace un par de meses. Entonces he pasado por todos esos trámites, he releído algunas cosas. Ustedes saben que hoy en día el matrimonio tiene dos sistemas, ¿no? El sistema de la comunidad de bienes, donde todo lo que ganan las partes va a una especie de fondo común, que es el que después se divide si las partes se divorcian. Y después tenemos un sistema introducido en la reforma del 2015, que es el de separación de bienes, en el que esta situación no se forma nunca, ¿no? Ninguno pasa a tener bienes conyugales ni bienes gananciales. Cuando nos divorciamos son 2 o 3 ajustes de cuentas y se acabó. Bien, si las partes no expresan que quieren un sistema u otro, la ley les va a asignar el sistema de gananciales. Esto lo dice el código, ¿no? En caso de que las partes no asignen, razón por la cual se conoce al régimen ganancial como régimen supletorio. En los contratos pasa un montón, porque de repente, cuando yo voy a comprar la gaseosa, no nos ponemos a negociar todas las cositas verbalizadas y expresadas, ¿no? Yo no digo, bueno, el lugar de cumplimiento de la gaseosa acá en el kiosco, bien. Fecha de cumplimiento sin plazo, cumplimiento inmediato, bien. No lo decimos. Entonces todo eso, todos esos blancos que nuestra voluntad a veces plantean, razón por la naturaleza de la prestación, por descuidos, porque no nos parecía importante, pero que el derecho los necesita llenar esos blancos, aparecen las leyes supletorias. Un contrato está lleno, en caso de que las partes no designen un lugar de cumplimiento, el lugar de cumplimiento es el domicilio del deudor. En caso de que las partes no designen una cantidad de tiempo en el contrato de alquiler, el contrato se tendrá por 2 años. Y así tenemos un montón de... creo que eso cambió con la nueva ley de locaciones urbanas, que todavía no la leí, así que no... eso agárrenlo con pinza. Entonces, como vemos, tenemos un montón de situaciones en donde esta nueva ley va a llenar unos huecos. Cuando llena los huecos al momento de la constitución del contrato, podemos llegar a decir que las propias partes hacen suyas las leyes esas. Ustedes todavía no han estudiado eso, pero los contratos son la manera que tenemos de regular nuestros propios derechos, ¿no? Somos tan libres que un día alguien dijo, bueno, si soy tan libre, significa que puedo limitarme a mí mismo. Es decir, que yo puedo obligarme a mí mismo a hacer algo y puedo negociarlo. Eso es el nacimiento de alguna manera de los contratos. Obviamente van a tener mucho de eso en la materia específica, así que tampoco quiero profundizar en eso. Entonces, en el momento en el que las normas supletorias aparecen, cuando se constituye el contrato, las partes lo incorporaron como si ellos mismos lo hubiesen dicho. Razón por la cual una nueva ley supletoria no entraría en el contrato porque el contrato ya se completó cuando se celebró. Razón por la cual estas nuevas leyes supletorias no se deben aplicar al nuevo contrato, al contrato viejo, las nuevas leyes supletorias. Salvo, y hasta acá, todo esto, tal cual el código antes del 2015. Pero le añadimos una cosita. Salvo normas de defensa al consumidor cuando sean más beneficiosas. ¿Para quién? Para el consumidor, obviamente. Esto es una más de las razones, o sea, todavía no lo estudiaron en profundidad, pero algo lo hemos hablado. Cuando hablamos de los derechos de las ciudadanías disidentes o los derechos
de los colectivos, habíamos hablado de que había grupos que por situaciones sociales, por situaciones políticas, por situaciones económicas, se ven más vulnerables y esa igualdad jurídica que en algún momento se había planteado no se traduce en la realidad. Razón por la cual tenemos que tener ordenamientos jurídicos que contemplen las necesidades especiales que tienen estos grupos. Los consumidores son una de ellas. Entonces, si salen nuevas leyes en el marco de la defensa del consumidor que son más beneficiosas para el consumidor, se puede incorporar, por más que sean leyes supletorias, a los contratos preexistentes en curso de ejecución. Bien, con eso terminamos el pesadísimo artículo 7, ¿no? Estamos hablando del artículo 7 hace aproximadamente 30 minutos. Se puede hablar más, obviamente, no me he expresado en todas sus consecuencias. Es un artículo que, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Primero, descomponerlo, saber que existe el párrafo primero, párrafo segundo, párrafo tercero. Saber que hay dos grandes conceptos o cuatro grandes conceptos que tienen que tener. El de ley imperativa y ley supletoria, ¿no? Como dos cosas diferentes. El de consecuencias consumadas y consecuencias siendo o consecuencias estáticas, que van a ser esta cuestión de las consecuencias. Y podríamos decir el de retroactividad e irretroactividad. Entonces, buscar ejemplos no está mal. El código comentado, como les dije, en el código comentado lo descargan gratuito de la página de SAIG. Van al artículo 7, son unas 8 páginas más o menos, un poco mucho para tal vez un solo artículo, pero van a ver que vale la pena porque allí el juez, el autor, lo va desenvolviendo de una manera muy clara, muy sencilla, muy entendible. Entonces, bien, ya resuelta esta cuestión de la eficacia temporal de las leyes, ya sabemos lo que es una ley, no vamos a perder tiempo en la sanción de la ley porque eso lo van a estudiar en constitucional. Quiero creer que ya lo han estudiado también un poquito en introducción al derecho y quiero creer que también lo han estudiado en la secundaria, así que no vamos a discutir mucho de cómo se forma la ley y toda la cuestión. ¿Qué pasa con el orden jerárquico? Ustedes saben, nosotros tenemos, yo les había explicado en la clase pasada, que nuestras leyes dialogan, es decir, que no están establecidos compartimientos que me dicen que yo primero lo tengo que plantear por la ley y después por la Constitución o al revés. Pero es verdad que en caso de divergencias, es decir, en caso de que una ley diga más y otra ley diga menos, hay que definir a cuál le voy a prestar atención. Y en ese sentido es que se han planteado cierto grado de jerarquías. La primera jerarquía que tenemos que tener en cuenta es la Constitución Nacional. Si la Constitución Nacional dice algo, es la Constitución Nacional, no hay con qué darle. Desde 1994 se le suman los tratados internacionales de derechos humanos que están expresamente jerarquizados en la Constitución Nacional. Actualmente creo que son 11. Están en el artículo 75, inciso 22. Se agregaron creo que 8 o 9 en la primera y después fueron agregando más tratados internacionales de derechos humanos. Después vienen los otros tratados y acá hubo toda una discusión sobre si los otros tratados internacionales estaban por encima de la ley o no. Sí lo están. Y ahí recién vienen las leyes nacionales. Y dentro de las leyes nacionales podríamos decir, aunque esto es muy interpretativo, que una ley general está por debajo de una ley especial. Es decir, si yo tengo dudas si aplicar lo que dice el Código Civil y Comercial en materia de, supongamos, locación de inmuebles, y lo que dice la Ley de Locaciones Inmuebles con Destino Habitacional sancionada, que es una ley que se dedica específicamente a eso, parecería ser que jerárquicamente la ley especial está por encima de la ley general. Estos son principios generales, no están escritos en alguna parte. Luego, obviamente, tenemos las constituciones provinciales,
las leyes provinciales y las cartas orgánicas municipales y finalmente las ordenanzas. Y tal vez por abajo de las ordenanzas, si queremos hacerle honor a la completitud, los contratos y las sentencias, que son fuentes de carácter particular, es decir, los contratos afectan a las personas que firmaron los contratos, la sentencia afecta a la persona que fue sentenciada, pero también son fuentes, podríamos decir, jurígenas, obviamente todas amparadas en la Constitución Nacional. Así que bien, esto lo van a estudiar bastante a fondo, a las razones, las discusiones estas de tratados, leyes, cuando estudien supremacía constitucional en derecho constitucional. No es una discusión muy grande, no es una discusión tampoco muy importante. Tal vez con saber un poquito esto ya alcanza. Las constituciones provinciales, las leyes provinciales y todo esto van a obviamente regular las cuestiones que se han reservado las provincias en materia legislativa en la Constitución Nacional. Ustedes saben que esto responde a la existencia del federalismo, ¿no? Nosotros somos una nación federal, razón por la cual tenemos múltiples sistemas legislativos que tienen cada uno sus respectivas competencias. Acá habla del pasaje del Estado legislativo del derecho al Estado constitucional de derecho, en el derecho civil y también al Estado convencional de derecho. No me acuerdo si esto lo cubrí. No me acuerdo si esto lo cubrí. Lo hablé un poco, pero cuando hablé un poco del realismo. Ya vamos ahí con los intervalos del derecho, pero quiero terminar esto. Todas estas fuentes, como verán, son muy variadas. En algún momento, cuando estoy hablando de en algún momento, estoy hablando de 1890, 1900 y pico, los jueces pensaban que solamente había que aplicar las leyes. Que la Constitución Nacional era una especie de guía, luz de guía allá a lo lejos, y que me tenía que servir para declarar constitucional o inconstitucional una ley, pero en todo caso no la podía aplicar directamente. Entonces lo que yo aplicaba eran las leyes. Y todo lo demás era ligeramente interpretativo. Obviamente, cuando digo las leyes nacionales, las leyes provinciales y las ordenanzas municipales. Entonces la situación del juez estaba bastante controlada, el juez tenía que solamente responder por las leyes, y en ese sentido podríamos decir que la cancha del juez era bastante pequeña. Los jueces se movían en una cancha muy pequeña, en la que realmente, en algún momento ustedes no vieron derecho romano a fondo, pero en un momento existió algo que se llamaba la ley de citas. Durante la ley de citas, los jueces se dedicaban a contar votos nomás, no decidían realmente las cosas. Decían, bueno, ¿quién dijo esto a favor? Ulpiano, Modestino, Gallo. Bien, listo, va esto. Se dedicaban solamente a contar los votos de las 5 grandes bocas del ius respondendi de la época. Entonces la figura del juez parecía ser un poco pasiva. Y en este sentido podríamos decir que el juez argentino durante esa época era un juez muy limitado y muy respetuoso de las leyes, en el sentido de básicamente se limitaba a chequear si en las leyes estaba, y si no estaba no lo aplicaba, si estaba lo aplicaba. Era una cuestión muy mecánica. Todo eso cambió mucho cuando, no me acuerdo bien si el fallo fue el fallo Cot, se me cruzan un poco los fallos de la época, en donde se admitió la posibilidad de reconocer derechos que estaban constitucionalmente amparados sin necesidad de que haya leyes que las reglamenten. Entonces se planteó la idea de que los preceptos adoptados en la Constitución Nacional eran operativos y no programáticos. En este sentido, la cancha del juez se abrió bastante,
Porque ahora el juez, si no encontraba algo en las leyes, podía irse a la Constitución, y en la Constitución, al ser más chiquita, con grandes principios generales, etcétera, había mucho más espacio para moverse, ¿no? Porque ahí decía, bueno, toda persona tiene derecho a la intimidad. ¿Qué significa el derecho a la intimidad? Antes vos tenías la ley que decía, ¿no? Derecho a la intimidad, 2 puntos, es esto, se protege de esta manera, de esta manera y de esta manera, y listo. En cambio, vos ahora tenías como fuente de derecho la Constitución Nacional que decía derecho a la intimidad. ¡Wow! Entonces vos hacías un montón de cosas. Hacías una época muy rica para el derecho. Y después aparece, sí, el fallo de Ekmekhian, del año 1987, si no me falla la memoria, en donde un juez dijo, también se pueden aplicar los tratados internacionales. En esa época ni siquiera teníamos tratados internacionales con jerarquía constitucional, también se pueden aplicar los tratados internacionales de manera directa. Entonces, la cancha del juez creció muchísimo, porque los tratados internacionales son un montón y todos tienen preceptos súper generales, como por ejemplo, creo que en el Pacto de San José de Costa Rica se habla de las personas tienen derecho a que los procesos duren un tiempo razonable. El tiempo razonable lo estamos discutiendo, no saben hace cuántos años que estamos discutiendo cuánto es un tiempo razonable. Y qué sé yo tengo juicios hace 4 años, 5 años de tonteras. Hay gente con juicios hace 15 años. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Que un juez agarre el plazo razonable y empiece a aplicarlo y empiece a militarlo. Entonces, la cancha del juez, el juez ya tiene un montón de lugar libre para esparcirse, para revolotear. Muchos jueces se quedan nomás acá en su cuadradito porque es un cuadradito más cómodo, pero miren la cantidad de espacio recreativo que hay para todo tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere con el pasaje del orden legislativo del derecho al Estado constitucional de derecho. La Constitución Nacional deja de ser un librito chiquitito que estaba ahí arriba en una repisa y de la cual salían todas las leyes, pero como que estaban conectadas por hilos de tanza, y pasa a ser un personaje más en esta historia que es la aplicación del derecho. Bien. Último temita específicamente sobre las leyes. Bueno, acá me habla del deber de los jueces de fallar. En el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, se plantea que el juez tiene la obligación de fallar, y no solamente de fallar, sino que de explicar racionalmente y fundadamente los motivos de sus decisiones. Nosotros con este artículo 3 le decimos, está bien, tenés todo este espacio para jugar, bárbaro. Tenés que fundamentar bien por qué vas a tomar las decisiones que tomaste. Entonces el juez se le abrió la cancha, pero también, ojo, se le ha puesto una lupa, por esto que decíamos del realismo jurídico. Si de repente los jueces pueden apartarse de la ley para contemplar situaciones que ellos consideren más justas en base a los criterios de interpretación que ya vamos a ver un poquito más adelante, en base a las otras fuentes que hay, entonces, ¿qué detiene al juez de hacer lo que se le canta, ¿no? Toda la teoría del realismo jurídico, básicamente, por decirlo de una manera muy cruda, es cómo yo evito que los jueces hagan lo que se le canta. Porque si yo digo que un juez puede hacer lo que se le canta, es muy peligroso. Entonces, yo lo sigo mucho a un autor del realismo jurídico que se llama Kennedy, y Kennedy no está convencido que no existe el juez neutral, pero nos han vendido la idea de juez neutral y todos los sistemas están tratando siempre de decir el juez es neutral porque si yo hago esto el juez va a ser más neutral, y Kennedy dice no existen los jueces neutrales. Bueno, este viene a ser, no les digo una cuestión de juez neutral, pero sí que el juez ya no puede ser arbitrario, es una especie de garantía en contra de la arbitrariedad. Entonces, bien, lo último que vamos a hablar de las leyes y del derecho civil en general, antes de pasar a las otras fuentes, es el tema de los intervalos. En derecho civil, ustedes saben que cuando la empresa de teléfono les dice que tienen que esperar 10 días, son 10 días hábiles, entonces de lunes a viernes, etc. Bueno, en derecho civil pasan cosas parecidas, obviamente, no siempre los días van a coincidir
con nuestra visión de los días, ¿no? De repente, quienes son los más cientificistas dicen el día es toda unidad de rotación alrededor del Sol, alrededor de la Luna, alrededor de la Tierra. Si conciben el modelo heliocéntrico copernicano, tenemos esa teoría nosotros. Esto es un concepto de día sumamente cientificista, sumamente de la astrofísica. Ahora, ¿qué pasa con el día en el derecho? El día en el derecho es todo aquello que va hasta las 00, bueno, en realidad hasta las 23:59 de un día. Razón por la cual un plazo de 2 días, no necesariamente, supongamos, si nosotros dijéramos 2 días hoy a las 14 horas, tenés 2 días, en nuestra cabeza podríamos decir, al otro día a las 14 horas se cumplió un día, y al otro día a las 14 horas se cumplió otro día. Pero este aquí, que en el derecho 2 días funciona de una manera distinta. Lo primero es que este primer día no va a contar. ¿Por qué? Y porque ya está incompleto. Le pijoteé 14 horas a este día. Entonces, este plazo de 2 días va a empezar a contar a las 23:59. Es decir, a las 00 horas del día siguiente. Y por lo tanto va a extenderse hasta las 00 horas de este día, es decir, hasta las 23:59 de este día. Te dirán, bueno, pero ¿quién anda cumpliendo cosas a las 23:59? Bueno, tendremos que esperar al otro día y aún así la persona se encontraría en situaciones. No sé si se acuerdan, hace un par de semanas cuando estábamos negociando el tema de la deuda, era que entrábamos en default hoy a las 3:30 de la tarde, más o menos, bueno. Entonces, en derecho, nosotros tenemos estos plazos así como en donde las 24 horas del día no funcionan así. Entonces, un plazo de 2 días pautado a las 14 horas del día 1 se va a traducir no en 48 horas, sino en 48 horas más 10, en unas 58 horas. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Lo mismo pasa con los meses. Los meses, ustedes me dirán, bueno, pero si nosotros de calendario fiero que tenemos, hay meses de 30, hay meses de 31, ¿cómo los cuento? Bueno, los meses se cuentan de día a día. Entonces, si yo el 10 hago algo a 2 meses, no me importa si es mayo, si es enero, si es febrero, etc. Este plazo se cumple en el mismo día de los 2 meses posteriores. Entonces, no es que vamos a andar contando con los dedos si fue un mes de 28, un mes de 31 y 2 meses significan 60 días. No, 2 meses significan 2 meses y va de 10 a 10, de 12 a 12. Y con los años pasa lo mismo. Si es un contrato a 2 años, firmado el 3 de mayo de 2020, el 3 de mayo de 2022 se vence el contrato a las 23:59. Salvo que las partes pauten una situación distinta, ¿no? Si nosotros pautamos que se va a vencer el día 10 a las 14 horas, listo, pero eso nosotros tenemos que pautar. Si no lo pautamos, vienen las leyes supletorias, nos resuelven el asunto. Entonces, así se cuentan los días, los meses y los años en el derecho civil. Son todos corridos. Así que en ese sentido no renieguen. Ustedes dicen, bueno, pero ¿y cómo hago para pagarle rentas a las 23:59? Para todas las situaciones de derecho público en las cuales las oficinas no se encuentren abiertas a las 23:59, el código establece, los códigos procesales, los códigos tributarios, los códigos, todo esto en relación Estado-sujeto, que están las primeras 2 horas hábiles del, no sé para qué lo escribí, si dice nota, las primeras 2 horas hábiles del día siguiente. Pero esto es algo con lo que todavía no tienen que renegar. Así que ustedes tranquilícense. ¿Qué pasa? Bueno. Otras fuentes de derecho. La costumbre. La costumbre son, en realidad, los hechos realizados por una comunidad de manera más o menos homogénea y que tienen conciencia de obligatoriedad.
Es decir, que tienen dos grandes elementos. Un elemento objetivo, que son las conductas, y un elemento subjetivo, que es la conciencia de obligatoriedad. Esto ya lo han estudiado en sociología, hay una pequeña diferencia entre uso y costumbre, porque hablan de que los usos, el código dice usos, prácticas y costumbres, y cuando Macri manda a una comisión evaluadora para reformar el código, una de las cosas que dicen es que hay que eliminar esas tres cosas, usos, prácticas y costumbres, porque en la práctica no son distintas, ¿no? Entonces, sí, en la sociología distinguimos usos, prácticas y costumbres según la mayor o menor grado de conciencia de obligatoriedad y según la mayor o menor generalización, siendo la costumbre la más general y la más obligatoria, siendo el uso una general con menos obligatoriedad y siendo la práctica una especial para un grupo determinado de personas con mucha conciencia de obligatoriedad. En la práctica no se hace esa diferenciación, esto es un uso, esto es una práctica, etc. Por otro lado, nosotros tenemos que saber que va a ser fuente de derecho la costumbre siempre y cuando esté fuera de la ley, es decir, situaciones no normadas, o de acuerdo a la ley, que en este caso es un poco inútil, porque si ya está de acuerdo a la ley no necesito aplicar la costumbre, si ya la puedo aplicar a la ley. También hace referencia a la costumbre referida por las partes. Y al respecto yo les había dicho la clase pasada que acá podíamos hablar un poquito de los incoterms. La costumbre referida a las partes puede ser que un contrato diga, bueno, este contrato se va a regular por las costumbres del puerto de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, referimos a un cuerpo normativo costumbrista por parte de las partes que me va a servir en el día de mañana, si hay un conflicto, para interpretarlo, para saber hasta dónde llegan las obligaciones de las partes, etc. A nivel internacional, hay una organización, creo que es la Organización Mundial de Comercio, o una federación, o sea, una organización que no tiene poder para legislar, ha sacado una cosa que se llaman los Incoterms, los términos internacionales de comercio, ¿no? Los Incoterms son una serie de contratos de carácter típico, con costumbres, con establecimiento de reglas, de qué costos y qué responsabilidades tiene cada una de las partes, y que tienen la fabulosa ventaja de estar traducida en todos los idiomas por especialistas, ¿no? Si yo el otro día estaba traduciendo un abstract de derecho al inglés, y está bien, uno sabe bastante inglés, pero aparecía, qué sé yo, persona jurídica, o aparecía relación de consumo, ¿no? Y uno dice consumer relation, no queda bien. Y no, entonces ahí tuve que sacar el diccionario, estuvimos charlando un buen rato. Bueno, lo mismo pasa, imagínense, entre los chinos y los argentinos, ¿no? Tenemos tanta terminología específica y tantos problemas a la hora de definir, bueno, esto sí ingresa, esto no ingresa, que lo mejor sería tener un derecho internacional único. Como no podemos tener un derecho internacional único porque no reconocemos una autoridad superior, aparecen los Incoterms que están traducidos, como les digo, en todos los idiomas. Entonces yo al chino no le tengo que decir, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Quién paga el embalaje? ¿Quién paga el servicio de ingreso al barco? ¿Quién paga el flete? ¿Quién paga el seguro? Tenemos códigos de letras, por ejemplo, XFAC, XFAC, ¿no? Me lo acuerdo porque cuando lo estudié era el código más con menos responsabilidad para el proveedor. El XFAC significa que el proveedor lo único que hace es llegar las cosas a la entrada de su fábrica. Todo lo demás corre por el lado del comprador. Después un FOB, Free On Board. ¿Qué significa eso? Todos los gastos que implican hasta el embarque de la mercadería corren por cuenta del proveedor. Entonces yo no necesito explicarle todo eso en mi chino roto al chino que está al otro lado vendiéndome. ¿Por qué? Porque él tiene una transcripción exacta de qué es lo que quiere decir la norma en chino, escrito por especialistas, juristas chinos.
Entonces, si nosotros en un contrato decimos este contrato se va a regir por las cláusulas FOB de los Incoterms, estamos refiriéndonos a una práctica porque las cláusulas, quien redacta los Incoterms no es para nada una autoridad estatal, es un grupo de comerciantes que se dedica a hacer varias cosas, entre ellas redactar los Incoterms. Entonces, de alguna manera estamos refiriéndonos a una costumbre, de derecho internacional, y vamos a someter nuestro contrato a eso. Obviamente, siempre y cuando no afecte principios de derecho internacional, que todavía son muy chicos para ponerse a estudiar eso, pero bueno, hay algunas cosas que nosotros en derecho internacional no dejamos. O sea, si hay un contrato que dice, por ejemplo, que los límites de responsabilidad en materia de transporte son ilimitados, nosotros en Argentina no lo aceptamos, ¿no? Y si están limitados por las leyes alemanas, tampoco, ¿no? Los únicos límites de responsabilidad que puede haber en materia internacional son los argentinos, por ponerles un ejemplo. Bien. La jurisprudencia ya hemos hablado un poco, y la doctrina nunca ha sido discutida, que la doctrina es una fuente de aplicación, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, pero Rivera dice esto al juez. La doctrina es como ya lo hemos planteado, esta idea de fuentes de aplicación y fuentes de conocimiento, también llamadas fuentes formales y fuentes materiales. La doctrina es una fuente de conocimiento, una fuente material. Yo estoy investigando ahora discapacidad y derechos, y en una de esas de mi investigación pueda surgir alguna buena ley. Entonces, pero mi investigación no va a ser nunca algo aplicable a los juicios, algo aplicable por los ciudadanos o por un juez. En una de esas le sirve a un juez para interpretar, porque yo escribo algo muy clarito sobre, qué sé yo, derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Entonces, en un juicio donde se está debatiendo el derecho al trabajo de una persona con discapacidad, un abogado dice, bueno, ¿por qué no lo lea a López Viñals? Y el juez dice, sí, la verdad. Entonces, pero eso, ¿para qué le sirve al juez? Para interpretar una ley ya preexistente. A mí no me puede aplicar. No, miren, ¿sabe que López Viñals dice que sí, así que hay que decirle que sí? No. López Viñals dice que sí porque la ley dice, porque la Constitución dice, etc. Entonces, la doctrina, que es el conjunto de conocimientos sistematizados, científicos, por los estudiosos del derecho, es una fuente de conocimiento, jamás una fuente de aplicación. Con respecto a la interpretación de la ley, el artículo 2 vamos a encontrar algunos amigos. ¿Quiénes son estos amigos? Los que antes eran fuentes, ¿no? El artículo 2 nos dice que tenemos que interpretar primero la letra, ¿no? Seguimos con el método literario, la voluntad o la intención del legislador, los principios y valores jurídicos, las leyes análogas. Entonces, todos estos que antes tal vez eran directamente fuentes de aplicación, hoy en día son fuentes o son métodos de interpretación. Destacan tal vez dentro de los métodos de interpretación dos. El de la finalidad de la norma, que no es tanto la intención del legislador, sino a qué apunta la norma, y al respecto, la finalidad de la norma nos puede servir mucho para este juego de interpretar la ley un poquito más allá de lo que dice. Por otro lado, destaca mucho también esta idea de principios y valores jurídicos, porque tenemos que decir qué son. No voy a entrar en la discusión. Ustedes tienen un profesor en la cátedra, el abogado Santiago Ahumada, que estuvo muy enganchado, yo me acuerdo cuando estaba en la cátedra, con Robert Alexis. No me voy a meter en Robert Alexis porque siento que no es lo que ustedes necesitan. ¿Qué son los principios y valores jurídicos? Los principios jurídicos son reglas generales que se aplican a las situaciones o relaciones jurídicas, pero que no se desprenden directamente de la norma en cuestión. Son reglas que sobrevuelan a todo el ordenamiento jurídico y que se aplican a todo el ordenamiento jurídico, pero no porque sistemáticamente esté incorporada en el código, sino por una escuela de pensamiento que está ligada a estos segundos elementos que son los valores.
¿Mm? Entonces, los valores jurídicos son... es que ahí es que entra mucho en la escuela. Yo soy de una escuela que no le gusta mucho esto. Los valores jurídicos son las representaciones positivas que el derecho se realiza sobre las conductas y que de alguna manera marcan el rumbo que quiere el derecho para su propio camino o su propia legislación, ¿no? Entonces, ¿cómo me van a servir a mí los valores jurídicos como métodos de interpretación? Para comprender que si yo tengo un sistema, por ponerles un ejemplo de un valor jurídico es concebir como positivo la idea de proteger al trabajador, ¿no? Los principios protectorios del trabajador son un valor jurídico que se manifiesta a través de los principios protectorios del derecho laboral, ¿no? Que son reglas generales de interpretación. Entonces, no es que cada vez que hay un artículo, termina el artículo y dice, en caso de duda, se está a favor del trabajador. Eso se desprende de manera automática del valor positivo que se dijo, bueno, yo quiero que el derecho proteja al trabajador. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, mediante el indubio pro operario. Entonces, de esa manera, si bien no están escritas en cada una de las normativas, y obviamente que en ninguna parte dice textualmente como ley el derecho, el ordenamiento jurídico, bueno, sí, la Constitución Nacional está llena de valores jurídicos, ¿no? La Constitución Nacional es justamente un compendio de valores jurídicos que dice, bueno, la nación estas cosas las quiere en su ordenamiento jurídico, quiere protección para los trabajadores, quiere protección para la propiedad privada, quiere qué sé yo, privacidad, quiere defensa de los consumidores. Bueno, todo eso son valores jurídicos, son representaciones positivas que tiene el ordenamiento jurídico. Dice, bueno, yo en esto me quiero convertir, esto es lo que quiero manifestar. Y tenemos los principios jurídicos que son los principios generales. No quiero definir principio con principio, pero son las estructuras lógicas generales que se aplican para la concreción de esos valores jurídicos, ¿no? Es algo muy abstracto los principios y valores jurídicos, son cosas muy abstractas los principios y valores jurídicos. Hay algunos autores que han dedicado toda su vida a estudiarlos. Si quieren poder pensar en algunos principios jurídicos, pensemos en estos, en caso de duda, tenemos a favor del consumidor, a favor del operario, a favor del imputado en el derecho penal. Primero en el tiempo, mejor en el derecho, es un principio jurídico que realmente no se aplica mucho, pero bueno, sí, en términos generales hay una tendencia a preferir a las personas que adquirieron un derecho antes, en virtud de solamente haberlo adquirido antes, que a otras, a pesar de que tengan condiciones mejores, por el solo hecho de haberlo conseguido después, ¿no? Hay varias veces en donde vamos a aplicar ese principio, porque hay un valor que subyace detrás. La persona que adquirió algo antes debería tener preferencia que las personas que vienen después. Que sí hay varias manifestaciones de ese principio. El principio de que la persona no puede transmitir un mejor derecho que el que tiene, el nemo plus iuris, se entiende que sería contrafáctico permitir que una persona que no es dueña vuelva a otra persona dueña. Entonces eso limita en muchísimos aspectos las relaciones jurídicas y cómo tienen que interpretarse. Entonces esos ya son algunos ejemplos un poquito más complejos, pero que por suerte en el curso de este curso, para cuando lleguemos a nulidades, vamos a poder hacer unos ejemplos un poquito más complejos y vamos a poder profundizar en el tema. Entonces, bien, con respecto a la importancia del nuevo código, que acá me pide, acá dice teorías. Bueno, no soy muy bueno con esto de las teorías. Robert Alexis hace una separación entre principios jurídicos y reglas jurídicas. Los principios son los contenidos de la Constitución que protegen valores jurídicos, y las reglas son la manera en la cual el derecho articula de manera un poco más desmenuzada el fenómeno de los principios jurídicos.
se tiene en cuenta porque en el caso de que haya una colisión entre un principio y una regla, el principio tiende a ganar por una cuestión de jerarquía, ¿no? Jerarquiza una cuestión. A mí este tema no me gusta mucho porque mete mucho la axiología, ¿no? La axiología es la rama de la filosofía que estudia el orden jerárquico de los valores. Capaz, si me escucha un filósofo, capaz que me mata, porque es algo un poco más complejo. Yo no soy una persona que considere que los valores existan de manera objetiva, entonces no considero, como no tienen una existencia objetiva, no considero que tampoco se puedan jerarquizar. Entonces yo creo que todas las jerarquías que existen en el mundo del derecho responden a intereses de algún tipo de poder que está manejando esto, y en base a eso no es que son necesariamente representaciones positivas, son representaciones positivas para quien está en este momento a cargo, ¿no? Como en su momento fueron representaciones positivas la idea de la igualdad del derecho, hoy en día es una representación positiva o hay un valor jurídico en aras a la protección jurídica de las personas más vulnerables, cosa que me parece perfecto, pero no creo que eso sea objetivamente mejor que otra cosa, ¿no? Yo creo que es la que estamos haciendo ahora, creo que es una decisión ética plantearla, pero creo que es una decisión ética que hay que asumirla como propia más que imponerla como única, como verdadera o como mejor, pero son muchas cuestiones personales. Bien, nos queda la relación jurídica, está acá la relación jurídica, este video ya tiene 1 hora y 10, así que lo que vamos a hacer como la relación jurídica es de alguna manera lo que me va a definir todo lo que me viene, las 11 bolillas que me quedan, lo vamos a dejar para el próximo video y vamos a hacer unos análisis un poquito más interesantes tanto del derecho subjetivo como de la relación jurídica, y vamos a comenzar con persona, que es el primer elemento de la relación jurídica. Así que bien, cualquier cosa, estamos en contacto vía mensajes. Si tienen alguna duda de este video y no quieren esperar una clase sincrónica, no hay ningún problema, me las van haciendo llegar. No entendí esto, me das algún ejemplo de esto, de eso se trata este curso. Así que bueno, hasta el próximo video.